empezar el tema de hoy, porque sí es importante, seguir recordando lo que son las memorias. Las memorias es, pues tenemos que recordar. Daba un preámbulo en la mañana acerca de que, el tiempo de Navidad fue muy bello, fue muy hermoso, y recordar que Jesús vino, nació en un pesebre, y no solo se queda ahí, ¿verdad? La persona de Jesús, sino que Él crece, inicia su ministerio, y conocemos toda la historia de cómo Él va y es entregado, es golpeado, es insultado, es lastimado, va a una cruz, muere y resucita. Y por eso es que todos estamos aquí el día de hoy, creo, ¿verdad? Quiero pensar que todos hemos entendido esta parte y todo el concepto de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y con esto quiero empezar. Hemos hablado en otras ocasiones, lo ha hablado el pastor Carlos, lo ha hablado Marcial, lo ha hablado las personas que se han parado aquí a predicar la palabra, que el Evangelio son las buenas nuevas, es el centro de la fe cristiana, y que de todos los acontecimientos del Evangelio, la cruz debe de mantenernos asombrados, y ante el cual deberíamos estar respondiendo de una forma inmediata, apasionada y de una manera seria, ante el mensaje que cada domingo, sea una, sean dos reuniones, sean tres, sean las reuniones que sean, sea el tiempo de oración los miércoles, sea el tiempo en tu grupo de hogar, que ya se están abriendo los grupos de hogar, debemos de tener tres aspectos: una respuesta inmediata, una respuesta apasionada y una respuesta seria por la palabra que cada vez escuchamos. Y no solamente en las actividades de zona vertical, sino en el devocional que tú puedas tener en tu casa cada día, debes de estar y de tener esta respuesta. Entonces el Evangelio completo nos muestra que Cristo vino, Cristo vivió sin pecado, Cristo amó y se dio por los que le rodean para bendecirlos. Cristo murió como un criminal, tomando mi lugar delante de Dios, tomando mi lugar y tomando tu lugar. Cristo fue enterrado. Cristo resucitó triunfando sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Cristo nos encomendó a ser discípulos por todo el mundo, enseñándoles lo que Él enseñó, la palabra, el Evangelio. Cristo volverá a juzgar toda la maldad y redimir por siempre a su iglesia, y Cristo nos levantará con Él. A quien lo hemos confesado, a quien de verdad hemos entregado nuestra vida a Él, Él va a levantar esa iglesia. Dice que Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Hemos escuchado por años ese concepto, y a veces como que lo escuchamos tantas repetidas veces que pierde el sentido, pierde el enfoque, ¿verdad?, de lo que significa. Y nosotros, los que estamos aquí y en otras partes de la ciudad y en otras partes del mundo donde el Evangelio está siendo predicado el día de hoy, somos la iglesia por quien Él vendrá. El Evangelio sin Cristo, fíjense lo que escribió un hombre que hace unos días, unas semanas, acaba de morir, de casi 100 años, el predicador Billy Graham. El Evangelio sin Cristo al centro es un credo humano que pronto se enfocará en nosotros y no en Dios mismo. Y luego la idea dice: un énfasis equivocado a una palabra puede cambiar la teología de la relación entre Dios y el hombre. No dejemos que el Evangelio se vaya a convertir en un credo, y no saquemos a Cristo Jesús, quien debe de ser el centro y debe de permanecer en el centro de nuestras vidas, porque Él es el sentido y la verdad del Evangelio. Con Cristo en el centro del Evangelio y con el Evangelio como centro de la Biblia, podremos ver cada evento que se nos enseña ahí como un acontecimiento sin igual, por el cual vivir apasionados y en el cual podremos dirigir nuestras vidas. Cristo en el centro, la palabra, eso es lo que se nos enseña. Y cada domingo, al estar la persona que pueda predicar, sea Carlos, el pastor, Marcial o el que sea que se pare el día de hoy, que es una gran responsabilidad, y de verdad yo en lo particular pido a Dios no decir una barbaridad, porque es una gran responsabilidad. Y ahorita hay un punto en el que tratamos esto muy, muy fuerte.
Y es una gran responsabilidad el solo y el exclusivamente hablar lo que aquí dice en la palabra, nada más. No podemos decir a lo mejor alguna anécdota, alguna vivencia, algún testimonio, y es válido, pero esta palabra no la podemos ni diluir, ni cambiar, ni transformar. La palabra se tiene que compartir tal cual, y eso es lo que es el mensaje del Evangelio. Vamos a ver dos características o credenciales de un verdadero cristiano que deberíamos de tener o debemos de tener cada uno de nosotros. Número uno, una pasión y un deleite imparable, transformador por Cristo y por el Evangelio. Una pasión que no pare, una pasión que permanezca continuamente. Y dos, una vida dirigida por las verdades de la palabra y por los acontecimientos que el Evangelio enseña. ¿Sí? Una pasión, y si tú recuerdas cuando viniste a Cristo, cómo estabas apasionado, enamorado, estabas ahí, ¿verdad? Inquietante tu corazón por el primer amor en el cual estabas viviendo. Y esa es la manera en que Cristo nos dice, o sea, es que tienes que estar así cada día de tu vida, cada día al momento de haberme conocido, imparable, transformador por Él y dirigido por la verdad de la palabra. No solamente, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok, ¿qué vamos a hacer? Aquí está escrito. Si no sabes qué hacer, aquí está la palabra. Si no sabes qué hacer, acércate a alguien que te pueda guiar por medio de la palabra a saber qué hacer con Dios en tu vida. El Evangelio resuelve el principal problema de la humanidad, que es el pecado. Ese es el principal problema que todos tenemos. En la mañana mencionaba, y podemos ver en las noticias muchas cosas, ¿verdad?, que pueden estar ocurriendo alrededor del mundo, desgracias, problemas, guerras, infinidad de cosas. Aquí en nuestro país podemos ver infinidad de cosas, como yo en la mañana les mencionaba, ni a favor ni en contra de nadie, ni de un partido ni de otro. Pero si tú te preguntas o te has llegado a preguntar en algún momento o has llegado a tu mente decir, bueno, ¿por qué pasa esta situación? ¿Por qué esta persona actúa de esta manera? ¿Por qué esta persona roba o hace tal o cual cosa? Es simplemente porque hay maldad en el corazón del hombre que no ha sido tratada. Hay pecado y el pecado hace una separación entre Dios y el hombre, y el pecado corrompe el corazón de los hombres y de las mujeres. Lo decía hace un momento, el Evangelio resuelve el principal problema de la humanidad, que es el pecado, proporcionando una solución contundente a este problema, que es la sustitución. ¿Cuál sustitución? Jesús. Él vino a morir, a hacer una obra completa y a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Estamos dando un preámbulo de lo que viene a ser lo que es la Semana Santa, y tanto la pastora Monse lo compartía la semana pasada, daba esta palabra, y el día de hoy me toca a mí, y la semana que entra le tocará a otra persona, para que sea sorpresa, ¿verdad? Y todos hemos estado hablando de lo mismo, dar un preámbulo de lo que es el tiempo más importante para la vida del pueblo de Dios, que es, sí, Jesús vino, nació, creció, inició su ministerio, fue una cruz, y no la obra no quedó ahí, y todavía no concluye, porque Él resucita, pero dice la Biblia que Él va a regresar por ti, por mí, por una iglesia pura y sin mancha, y ahí es cuando el ciclo es completado. Cristo ofreciendo su vida perfecta en la cruz, el sacrificio. Esta acción provee para nosotros la solución, que a su vez se basa en la redención, la justificación y la reconciliación entre Dios y los hombres. Dios el Padre, sin estar Cristo, te veía a ti y a mí en una condición de pecado, juicio. Pero viene Cristo y Él se interpone entre Dios y tú y yo, y eres justificado por medio de Jesús. Esa es la verdad. Y hablamos de solución, redención, justificación y reconciliación con Dios. El Evangelio enseña que esto genera consecuencias sobre el pecado, erradicando y tratando sus efectos en nosotros.
que nos da al final la salvación. Habla aquí el pastor Paul Washer, pensamiento, una frase que él dijo, dice: la salvación nos libera del orgullo y del pecado personal, del juicio y la ira del Señor, nos da amistad con Él en justicia, santidad, paz y gozo en el Espíritu. Primer carta a los Corintios, versículo 2, del 1 al 5, dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y a eso nos llama el Señor, a no confiar en nuestra propia prudencia. Lo hemos cantado también aquí muchas veces. No confío en mi propia prudencia. Mi vida y mis manos están en el Creador de los cielos. Lo hemos cantado. Y eso es de lo que habla esta palabra. Que no confiemos en lo que podemos pensar o en lo que ya sabemos. Confiemos en el poder del Espíritu de Dios, que es el que transforma realmente el corazón del hombre y de la mujer. Y vamos a ir punto por punto. Voy a tratar 3 puntos. Punto número 1, el problema principal de la humanidad, ¿cuál es? Bueno, ya lo vimos hace un momento. Hablamos de que el problema principal, tanto de mi vida como de tu vida, es el pecado. Todos han pecado. En Romanos 3:23 podemos ver esta cita: que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si mal no recuerdo, es así como dice. Y luego dice: la enfermedad que todo lo corrompe, el pecado lo corrompe todo. ¿De dónde proviene la maldad? ¿De dónde proviene la maldad? De lo que está dentro de nosotros, brota maldad. Porque es nuestra naturaleza. Ahí en Santiago 4, del 1 al 4, respalda lo que te acabo de mencionar. Y de hecho, me gustaría leer esa cita, me pareció muy interesante. Santiago 4, del 1 al 4, si me pueden ayudar, por favor. Ahí, si me pueden seguir en Santiago. Dice, y dando respuesta a lo que te decía hace un momento de por qué la maldad de los hombres, por qué este hizo tal cosa, por qué esta mujer hizo tal cosa. Leí hace un momento una noticia triste, digo, igual no la quiero mencionar del todo, de una pareja y un niño allá en España. Y me pareció muy triste y dices, bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Vengo aquí a la Biblia, dice: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, actuando en nuestra carne, en nuestras fuerzas, tratando de obtener lo que vemos, lo que está al alcance. Muchas veces así somos. Y le digo, no, con esto no quiero causar en usted a lo mejor una tristeza que yo pueda estarle diciendo, sino que el Evangelio sea el que cause esto, el Espíritu de Dios sea el que pueda traer a su corazón algo y pueda traer un despertar en su vida. Entonces hablamos de que todos han pecado, la enfermedad de todo lo corrompe, y que de dónde proviene la maldad, lo acabamos de ver. Hay consecuencias sobre el estado de pecado. ¿Qué consecuencias hay? Pues una de ellas es que hay contaminación. Ahí en Marcos 7, versículo del 20 al 23, estábamos utilizando hace un momento la Nueva Traducción Viviente. Quiero ahora leerlo en lo que es la Reina Valera de 1960. Marcos
capítulo 7, versículo 20 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El pecado también tiene el poder de poder esclavizarte. Juan 8:34. Dice Juan 8:34: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado también como problema genera una penalización en nuestras vidas. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también crea, como punto número 4 en este inciso, crea una separación. Isaías 59, versículo 2: pero vuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para que el Señor no oiga, para que Él no escuche, su rostro para no oír. Eso es la consecuencia de estar en un estado de pecado, separados de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste es esto. Pero las buenas noticias es, sí hay un problema, pero hay una solución. Y la solución a la problemática que yo tengo, que tú tienes, es la persona de Jesús. Punto 2, la solución contundente del Evangelio, la venida de Cristo al mundo para resolver esta situación, la encarnación de Dios. Dios se hizo hombre, y aquí quiero hacer un paréntesis, pues como lo decía en la mañana, muy grande, tomando unos extractos del libro de doctrina del pastor Mark Driscoll. Me parecieron muy interesantes todo este estudio que él hace de doctrina, porque es una doctrina, la encarnación. Hay otras muchas doctrinas, la cual también ya tuvimos una temporada de eso hace algún tiempo, y que sería muy bueno volver a tenerla. Y quiero hablar acerca de la encarnación, porque es la solución al pecado, a la maldad en el corazón del hombre. La encarnación, Dios viene. J.L. Parker, un teólogo, dice que la encarnación es el mayor misterio relacionado con el Evangelio. La encarnación es el milagro mayor, la encarnación es un milagro mayor que la resurrección. Y vamos a decir, ¿por qué? O sea, ¿poco la encarnación es un milagro mayor que la misma resurrección? Vamos a ver por qué. Porque en la primera, o sea, en la encarnación, el Dios santo y la humanidad pecadora se unen de una manera inexplicable, pero sin la presencia de pecado. Y ese es un milagro increíble, que Dios haya venido a hablarle a una mujer, en este caso a María, y le haya dicho que de ella iba a nacer el Salvador del mundo. Y así como tú te estás preguntando, ¿y cómo fue esto? ¿Y cómo va a ser esto?, le preguntó en ese instante María. Entonces la encarnación significa que el Hijo eterno de Dios se hizo carne. Jesucristo es Dios verdadero que se hizo hombre, nació de una virgen y vivió en una época en que los mundos, tanto el griego como el hebreo, chocaron. Hubo un choque de culturas tremendo. Si conoces la historia o has leído un poco acerca de los tiempos en los que Jesús vino, en el tiempo en el que Jesús vino a nacer a este mundo, vemos cómo es que había una lucha ahí de decir que tú eres de allá, tú eres de acá, mi Dios es este. Entonces vemos cómo es que Jesús vino a nacer en un tiempo muy difícil. Pero aún en medio de todo ese tiempo, Él completó la obra por la cual el Padre le envió a este mundo. ¿Cómo supo el pueblo que Dios vendría? ¿Verdad? Pues es una pregunta que
Hasta el día de hoy mucha gente todavía se sigue haciendo, pero como cristianos debemos de tener esta respuesta. Dios es el único que puede dar conocimiento profético acerca del futuro, porque Él tiene la autoridad suprema al respecto. Por su gran misericordia, Él hizo esto por su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, Él les reveló en detalle quién vendría a salvarlos, cómo vendría, de dónde vendría, cuándo vendría y en qué vendría, para que supieran de antemano de la encarnación de Jesucristo y la salvación que Él traería. Todo esto lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 53. Habla acerca de cómo el profeta Isaías da una palabra de todo lo que Jesús iba a venir a hacer, los sufrimientos, las agonías, el papel que iba a jugar nuestro Dios en medio de esto, Jesús. Además, Jesús, nombre que significa el Salvador de su pueblo, Él salvará a su pueblo de pecados, vino como Emmanuel, que también significa Dios con nosotros. Ahí en Mateo 1, 22 al 23, eso no lo busque, lo tengo aquí, dice, mira, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El propósito de la encarnación de Jesús se cumplió cuando, tal y como fue prometido, Él sufrió y murió por los pecadores, aunque Él no tuvo pecado alguno, fue sepultado en un sepulcro de un hombre rico y luego resucitado para hacer justos a los injustos, para hacerte a mí, hacerte tanto a ti como a mí cercanos a Dios por medio de su sacrificio y de su preciosa sangre. ¿Cómo entró Dios a la historia humana? Y eso es aquí un punto muy importante el cual quiero tratar para poder entender más esto. Lloyd Jones, otro teólogo, lo expresa de esta manera: considero que es siempre prudente no decir que Dios se hizo hombre. ¿Por qué vamos a ver esto? Esa es una frase un poco imprecisa y es mejor no emplearla tal cual. Dice, es cierto que a menudo la decimos, pero como creemos en las tres personas que conforman la Trinidad, entonces deberíamos de decir que la segunda persona de la Trinidad fue la que se hizo carne y se presentó como hombre. Si tan solo decimos que Dios se hizo hombre, podríamos estar diciendo algo que es erróneo. Y si otros creen algo erróneo como resultado de lo que hemos dicho, no podemos culparlos. Debemos ser más precisos y tener más cuidado con lo que decimos. Por eso les decía hace un momento que es una gran responsabilidad el estar aquí, y cada palabra que decimos sabemos que tiene un impacto en la vida de cada uno de ustedes. Y con temor y temblor, como decíamos en la antigüedad, estamos parados aquí para solo poder hablar de lo que es la palabra y entonces poder entender este concepto de que cómo es que la segunda persona de la Trinidad, en este caso Jesús, vino al mundo y se hizo hombre, se encarnó. Ese es el concepto correcto. Además, la Biblia nos enseña que el nacimiento de Jesús es el modelo, fíjense, para cuando nacemos de nuevo. Ambos son milagros del Espíritu Santo que se reciben por fe. El creer en la encarnación de Jesús es una verdad fundamental que los cristianos siempre hemos creído. Entonces, aquí podemos hacer otras dos preguntas. ¿Era Jesús plenamente Dios? ¿Era Jesús plenamente hombre? No sé si te has preguntado alguna vez esto. Bueno, es que entonces, ¿cómo Jesús vino y es Dios y se hizo hombre? O sea, ¿cómo es esto? Dios el Padre dijo que Jesús era Dios. La Biblia dice claramente que el Padre declara que el Hijo es Dios. Ahí en Hebreos 1:8, el Padre llama Dios al Hijo, pero el Hijo le dice, tu trono, Dios, permanece para siempre y para siempre es tu gloria. Jesús dijo que Él era Dios. La afirmación de Jesús de ser Dios no tiene precedente en la historia, porque ninguno de los fundadores de las principales religiones del mundo lo ha dicho jamás. No se han atrevido a decir lo que Jesús dijo, que Él era hombre. Entonces, en base a la siguiente pregunta que les decía hace un momento, ¿era Jesús entonces plenamente hombre? La Biblia afirma de muchas maneras la humanidad de Jesús. Jesús tenía un nombre humano, Jesús, el Cristo.
La genealogía de Jesús era humana. Él nació de una mujer, tuvo hermanos y hermanas y pertenecía a la raza judía. Él creció en los aspectos físicos, espirituales, mentales y sociales de la época. Aprendió, supo lo que es el cansancio, durmió, tuvo hambre, sed, fue carpintero, tuvo amigos y amigas a quienes amaba. Dio ánimo con palabras, mostró amor a los niños, celebró las festividades y tantas cosas más. Vemos la naturaleza de Dios en estos dos aspectos. ¿Cómo pudo hacerse Dios hombre? Al coincidir con la postura bíblica de un concilio que se hizo hace muchos años, tenemos que destacar tanto la divinidad total como la humanidad total de Jesucristo para poder lograrlo. Y es necesario concluir que cuando Jesús se hizo hombre, Él no cambió su identidad como Dios, sino su rol, o sea, su papel. Él no cambió la esencia de ser Dios, sino simplemente lo que hizo es tomar otro papel, en este caso el de la segunda persona de la Trinidad. Aquí San Agustín lo menciona de esta manera para poder entenderlo más claramente. Cristo se hizo lo que no era, pero no dejó de ser lo que era. Parece trabalenguas y lo voy a volver a leer para entenderlo un poco más. Cristo se hizo lo que no era, pero no dejó de ser lo que era. Dios tomó la forma de un hombre, Dios se hizo a la imagen de Dios para darnos la salvación. ¿Qué diferencia hace en nuestra vida la encarnación de Jesús? La encarnación de Jesús es nuestro modelo misional. Es el Evangelio según Juan. Jesús afirma como 40 veces que el Padre le había enviado. En realidad, la encarnación quiere decir que la segunda persona de la Trinidad fue enviada a la historia humana como misionero. Y por eso es que cuando Jesús asciende a los cielos, si recuerdan, les deja una tarea: haced discípulos a todas las naciones. Regresando a lo que tengo aquí por compartir y ya para irme enfilando a terminar, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Siguiendo el protocolo. Número 3, el impacto de la cruz sobre el pecado. Hay 4 incisos que hay que tratar en cuanto a esto. Acciones que nos dan solución en medio de nuestra condición de pecado, tanto en tu vida como en mi vida. Una de ellas es el sacrificio. Cristo es el sacrificio máximo ofrecido para eliminar la contaminación del pecado. Por eso me tomé el tiempo de leer todo este legajo que traía aquí en cuanto a la encarnación, para que pueda haber una mejor claridad y entender la persona de Dios y por qué Él tenía que venir a este mundo. No es solamente porque a Dios se le ocurrió. Él pudo haber hecho otra cosa, pero Dios tenía un plan perfecto. Y Dios ya lo tenía todo trazado, planeado desde antes. Y había profecías, y había palabras, y es un plan perfecto que Dios ya había diseñado. Por eso ese es el misterio y es una de las doctrinas que tratamos dentro del cristianismo, la encarnación. Y el que la vida de Jesús viniera, ¿para qué? Para que Cristo, como máximo sacrificio ofrecido, pueda eliminar la contaminación del pecado de tu vida y de mi vida, y nuestra condición entonces pueda ser y pueda cambiar. Primera de Juan 1:7 dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La contaminación que el pecado genera queda eliminada por el sacrificio de Jesús. Viene enseguida lo que es la redención. Cristo paga el precio por gracia y misericordia para saldar la deuda impagable que el pecado generó ante Dios y que nos tenía esclavizados. Date cuenta, y yo me doy cuenta de esto, de que éramos esclavos del pecado.
No sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué hago esto que no debería de haber hecho y lo hago? La Biblia lo habla, lo trata de esta manera. El bien que no quiero hacer no hago, y el mal lo hago. A lo mejor dices, es que ni cuenta me di que hice esto, ni cuenta me di que le dije esto a esta persona, que hice esta situación. Porque hay una esclavitud, la cual el amo con el que estábamos, que era nuestro enemigo, nos tenía atados y esclavizados. El pecado, la maldad. Cristo pagó el precio por gracia y misericordia para saldar esta deuda. Romanos 3:24 lo menciona. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Otra cita más ahí en Marcos 10:45, pues ni aun el Hijo del Hombre vino, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La persona de Jesús trayendo libertad y solución a la vida de los hombres. Y entonces, después del sacrificio, la redención que viene la justificación. Cristo será el juez justo y a la vez quien pagó la pena capital a la cual el pecado nos sentenció delante de Dios. Estábamos encarcelados, esclavizados. Había un juicio sobre ti y sobre mí, y el final es que tú fueras a morir. Dios toma tu lugar. Hay una justificación, y Romanos 5:1 la menciona. Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz. Entonces, ¿qué es lo contrario de la paz? Había una guerra, había un conflicto entre tú y Dios, había una separación, y la justificación lo trata completamente la persona de Dios. La penalización queda abolida por la justificación. Y entonces, ¿qué? ¿Se queda ahí esto? No. Hay una reconciliación entre Dios el Padre y nosotros. En Cristo, Dios nos reconcilió con Él mismo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Colosenses 1:20 lo menciona, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hay paz ahora entre el corazón de los hombres y el corazón de Dios. La parábola del hijo pródigo, creo que todos la hemos escuchado, o si no la has escuchado o leído en la Biblia, la quiero mencionar y darle otra aplicación. Tiene una aplicación que quizá nunca a lo mejor la habíamos visto de esta manera, porque muchas veces pensamos en ocasiones pues que queda inconclusa. Sí, regresa el hijo, le hacen una gran fiesta, le ponen el anillo, lo reciben como nosotros quisiéramos que nos recibieran cuando la regamos así horrible, ¿verdad? O sea, cuando hay pecado, y lo reciben, y el hermano pues se queda así como que, ok, regresó mi hermano, y queda como en una situación no muy cómoda para él. Y ahí termina la parábola. Pero fíjense, Cristo nos enseña que Él no es como el hermano mayor, que vería afectada su herencia si su hermano menor volvía. Cristo nos muestra que Él no es como el hermano mayor, que no estuvo dispuesto a ir a buscar a su hermano menor. Cristo nos enseña que Él estuvo dispuesto a perderlo todo y a venir a buscar al peor lugar a los menores, a los hermanos menores que estaban perdidos, malgastando la herencia de la gracia que se nos ha dado en la vida y la oportunidad de honrar a Dios aquí en la tierra.
¿Cuál es el atractivo de Jesús para nosotros? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué lo buscamos? El atractivo de Jesús es y será siempre que Él dejó todo por hacerse nada por ti y por mí. Él todo lo poseía y lo dio todo para darnos salvación. Y nunca nadie hará por ti lo que Cristo ya ha hecho. Si Él te ha rescatado, si Él ha hecho ya algo en tu vida, no podemos quedarnos nada más ahí estáticos y sin hacer nada. Debe de haber una respuesta, como lo veíamos en un principio. Lo voy a buscar inmediatamente. Inmediata, apasionada y seria. Jesús murió para traer el sacrificio justo, la redención definitiva sobre la esclavitud, la justificación por gracia y la reconciliación eterna entre Dios y los hombres. Jesús en medio, justificando tu vida y mi vida. Y eso solamente es si tú estás en tu corazón dispuesto a entregarle tu vida. Señor, te damos gracias en esta mañana porque hoy entendemos, Señor, un aspecto importante de la obra de Jesús, el cual no queremos pasar por alto, sino mencionarlo claramente. Y cómo es que la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo tomando la forma de hombre, padeciendo todas las cosas que padeció, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y resucitar y vencer a la muerte, al pecado, a la maldad, arrebatándole al diablo las llaves de la muerte misma, y bajando ahí a los infiernos y siendo exaltado y levantado como Dios. Qué maravilloso eres tú, Señor.